Bendito sea el nombre del Señor. Muy buenas tardes, hermanos en Jesucristo, los que estamos aquí, los que puedan ver este video en este momento después, ¿verdad? Puedan ver este video. Dios me los bendiga, espero que se encuentren bien y que sigan perseverando. Y sigamos todos perseverando, ya sea de lejos, de cerca, hermanos, siempre buscando el reino de Dios y su justicia. En estos tiempos difíciles, hermanos, muy importante que perseveremos. Aún en medio de las luchas, de las pruebas, de las adversidades, es necesario que perseveremos, ¿no? Y una de las cosas, hermanos, estaba hace tiempo viendo y se me quedaron grabados dos palabras que dijo un pastor. Ser para poder hacer, ¿no? O sea, y de esto habla de una manera el cambio de nuestras vidas. Si nosotros no somos conforme a la palabra de Dios, no vamos a poder hacer muchas cosas, la verdad. Primero tenemos que ser para poder hacer. Y eso me refiero muchas veces porque la mayoría de los que estamos aquí, pues de una de otra manera, desde hace 8 días, es muy importante nuestro servicio a Dios. Entonces, para que tú, un servicio respaldado, un servicio bendecido, un ministerio bendecido, un ministerio respaldado, pues primero tenemos que ser. ¿Cómo tenemos que ser? Como Dios manda. Hijos e hijos de Dios, siervos de Dios, obedientes. Eso es lo que, porque a veces queremos ser, pero queremos hacer, pero no somos lo que deberíamos de hacer. Y ahí es donde muchas veces, hermano, es el problema de muchos de los que sirven dentro de las iglesias. Quieren hacer, pero no quieren ser. Entonces, para poder ser, para poder hacer, tenemos que ser. ¿Sí me entendieron? Sí, bueno, qué bueno. Qué bueno que me entiendan, hermano, que para poder hacer, tenemos que ser primero. Y de esto, hermano, pues vamos a hablar un poco, vidas transformadas. Vidas transformadas, porque mientras tu vida y mi vida no sea transformada, cambiada, hermanos, pues no vamos a poder ser. Nos vamos a frustrar queriendo verdaderamente ser aquellos hombres, aquellas mujeres de Dios, pero no lo vamos a poder ser porque verdaderamente una de las cosas donde nos enfocamos mucho a veces los que estamos al frente de las iglesias es el que nosotros queremos que sus vidas sean cambiadas y transformadas, pero verdaderamente quien cambia y transforma sus vidas es Dios. Es el poder del Espíritu Santo, es el poder de la palabra en nosotros, hermanos, que nos cambia, que nos transforma. Y mientras no haya una transformación en nuestra vida, no va a haber un cambio en nuestra vida. Y si no hay un cambio en nuestra vida, hermano, no vamos a poder hacer la voluntad de Dios, no vamos a poder vivir, hermano, conforme a la palabra de Dios. Voy a estar leyendo algunos versículos para poder entrar al tema, hermanos. En 1 Corintios capítulo 6, fíjese bien, habla acerca de las normas del reino, habla acerca de las normas, pues de una vida cristiana, de una vida transformada. Dice aquí, capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 9, ¿no sabéis, fíjese bien, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, ¿no? Entonces, bendito sea el nombre del Señor, hermano. Esto, el versículo 11, dice, antes así éramos nosotros, pero ya hemos sido lavados, y hemos sido, dice aquí, ya hemos sido santificados, y hemos sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 5,
Segunda de Corintios, capítulo 5. Todos conocemos ese versículo. Dice la palabra de Dios: versículo 17, ¿no? De manera que si alguno está en Cristo Jesús, pues ya es una nueva criatura, ¿no? Y si ya es una nueva criatura, ya tenemos que estar viviendo vidas cambiadas, vidas transformadas. De manera que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, hermano. Todas son hechas nuevas. Entonces, hermano, yo creo que muchos de nosotros, y hoy en día, hermanos, dentro de las iglesias cristianas, dentro del cristianismo, un punto muy importante, hermanos, que debe de haber en cada uno de nosotros es verdaderamente haber nacido de nuevo, verdaderamente un arrepentimiento, verdaderamente una transformación, un cambio de vida. Tú y yo ya no debemos andar en una novedad de vida, en un cambio de vida. ¿Y cuáles son? Hay veces, hermano, que muchas veces dice Gálatas capítulo 4, fíjense bien, Gálatas capítulo 4. Nomás quiero hablar estos versículos para poder entrar. Gálatas capítulo 4. Ahora, dice el capítulo 4, dice, una de los anhelos y de los deseos, hermano, de los que estamos al frente, dice el versículo 19, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo Jesús formado en tu vida, formado en nuestra vida. Es el propósito, hermano, la transformación en la vida de un cristiano, el cambio de vida de un cristiano no quiere decir, hermano, que tú eres un árbol de naranjas y vas a ser transformado en un árbol de manzanas. No, hermanos. No, aquí se trata de una transformación, hermano, de que si eres un árbol de naranjas, tú vayas creciendo, vayas fortaleciéndote, vayas dando fruto. Si eres un árbol de naranja, pues vas a dar naranjas, no vas a dar higos, no vas a dar manzanas. De eso no se trata la transformación, sino de un cambio de vida, de un cambio de actitud, un cambio de carácter, un cambio de manera ya de vivir. Antes éramos algunos borrachos, algunos éramos fornicarios, adúlteros, pero ya algunos éramos así, pero ya hemos sido lavados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados en el nombre de Cristo Jesús, y tu vida y mi vida debe de ser ya transformada, cambiada. Entonces muchos de nosotros, ahorita voy a entrar a ese tema porque muchos de nosotros hoy en día todavía no somos y queremos hacer muchas cosas. Entonces, primero tenemos que ser cambiados, transformados, nuevas criaturas, haber dejado ya todo lo malo, buscar verdaderamente a Dios, depender verdaderamente a Dios. Y vamos a ir a Romanos capítulo 12, que ahí es donde vamos a entrar ahorita, hermanos. Romanos capítulo 12. Y nos habla, hermano, de una vida cristiana, este capítulo 12, nuestras actitudes delante de Dios y de los hombres, de la iglesia. Hermano, este capítulo 12 habla mucho de la conducta, de una vida transformada. Aquí vamos a ver algunos puntos que nos van a enseñar si nuestra vida verdaderamente está siendo transformada o si verdaderamente ya fue cambiada y transformada. Dice la bendita palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, si nosotros nos queremos saber si verdaderamente estamos siendo transformados o ya hemos sido transformados, verdaderamente, hermanos, nosotros es una entrega total a Dios, en un sacrificio, hermanos.
en un sacrificio vivo y santo, agradable delante de la presencia de Dios. ¿Verdaderamente estamos entregados a Dios? ¿Verdaderamente ya dejamos, hermano, verdaderamente amamos a Dios? ¿Verdaderamente amamos la iglesia? ¿Verdaderamente, hermano, nos sacrificamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por las cosas de Dios? Eso es verdaderamente, hermano, porque muchas veces, hermano, hoy en día cuando no hay un cambio, no hay una transformación, no has nacido de nuevo, es muy difícil que vengamos y presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo delante de la presencia de Dios. Verdaderamente un sacrificio vivo, hemos dejado de hacer ya muchas cosas, verdaderamente nos hemos arrepentido, verdaderamente le hemos dado la espalda al mundo, hermano, y ya no vivimos nosotros, mas Cristo viva en nosotros. Una vida de sacrificio es una vida entregada, una vida sometida verdaderamente, hermano, a Dios, a Cristo. Esa es una vida transformada. Hoy, hermano, nuestra entrega y nuestro sacrificio muchas veces, hermano, no es completa el Señor. No es completa, todavía hay cosas. Decía yo en la mañana, hermanos, hay veces que los domingos nos entregamos a Dios, venimos en un sacrificio vivo y santo, agradable de Dios, y venimos los miércoles, pero entre jueves y viernes y sábado, hay algo que pasó ya. Acá hay algo que sucedió. Y estamos como antes, cuando estábamos en la iglesia popular. Íbamos a las 7, 8 de la mañana, nos confesábamos para poder comulgar. Y salías ahí así con tu carita de yo no fui. Pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, eras un tremendote y una tremendota. Y así muchas veces nosotros, hermano, venimos, ¿verdad? Pero como de aquí hasta el jueves, hasta el domingo nos congregamos, pasa algo, jueves, viernes o sábado. O venimos el domingo y entre lunes y martes pasa algo. Y no es que digamos que seamos perfectos, sí se nos demanda a ser santos como nuestro Padre Celestial es santo, a ser perfectos como Dios es perfecto. Pero muchas veces, hermano, no venimos en esa condición. A veces, hermano, y menos los que verdaderamente pues, no han entregado su vida a Dios. Fíjate bien. Mateo capítulo 16. O sea que cuando venimos verdaderamente, ¿cuál es el sacrificio, hermano? Cuando verdaderamente nuestras vidas están rendidas a los planes de Dios. A veces queremos que Dios se rinda a nuestros planes. No, nosotros nos tenemos que rendir a los planes de Dios conforme a su voluntad. Mateo capítulo 16, versículo 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí la hallará, ¿no? Entonces, hermano, verdaderamente la vida transformada, la vida cambiada, es una vida de negación. Es una vida, hermana, rendida a los planes y a los propósitos y a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. Mateo capítulo 19. Esta es la historia del joven rico, hermano, que se le acercó al Señor y le dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: mira, haz esto, yo los he cumplido, desde mi juventud los he cumplido, ¿no? Dice: una sola cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los hombres, ¿no? Y él mejor se fue. Ya no sabemos nada del hombre rico. Dice que se fue triste. Y entonces dice el 21, dice el 20, el joven le dijo: todo esto he hecho desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Hermano, una de las cosas, unas vidas transformadas, no es que tengamos que vender todo lo que tengamos, no es que tengamos que regalar todo lo que tengamos, no, hermanos,
sino que nuestra prioridad debe de ser Dios, debe de ser Cristo. Eso es lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos ahora es parte de la bendición que Dios nos ha dado. Es la añadidura de porque tú has buscado y porque yo he buscado primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero si una vida transformada, hermano, su corazón ya no está en las riquezas, su corazón ya no está en el mundo, su corazón ya no está en los placeres temporales del mundo, ahora su corazón está en las cosas de Dios. Esa es una vida transformada, esa es una vida cambiada. Ya no buscamos lo nuestro propio, ya no anhelamos los placeres temporales del mundo. Y si Dios nos bendice con las cosas del mundo, es parte de la bendición, es parte de las promesas, es parte de esas promesas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Pero hermano, porque hemos buscado, porque nos hemos entregado, porque ahora para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es, hermanos. Pero cuando no tenemos eso, hermano, cuando todavía mi amor está en el mundo, mi amor está en las cosas materiales y en todo eso, quiere decir que hace falta algo, una transformación. A lo mejor muchas de tus cosas han cambiado, pero hay algo que debe todavía ser transformado y cambiado por el poder de la palabra de Dios. Romanos sigue en el capítulo 12, dice: así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice, fíjate bien, una vida transformada, hermano, su mente es cambiada, es transformada también. Dice aquí en el 2, no os conforméis a este siglo, si transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una renovación, hermano. La transformación del cristiano no nomás cambia y transforma nuestra vida exterior, sino también nuestro corazón, nuestra manera de pensar. Hermanos, ya no nos conformamos a este siglo, ya no nos conformamos como vive el mundo, ya nos conformamos a los argumentos y a las filosofías de este mundo. Ahora, hermano, tu mente ha sido cambiada. Muchas veces el mundo dice, es que ahí con los cristianos les lavan el cerebro. No nos lavan el cerebro, nos cambian el corazón y nuestra manera de pensar es diferente. Ahora tú y yo tenemos la mente de Cristo. Ahora tú y yo debemos de pensar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que dice Dios. Fíjate bien lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 2. Aquí habla Timoteo acerca de algunos consejos personales. Dice el 19, fíjate bien, el 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Fíjate bien, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hace rato les mencionaba, hermanos, primero tenemos que hacer, antes de hacer. Si nosotros, hermanos, no nos limpiamos de todo aquello, hermano, no vamos a ser útiles para el Señor. A veces queremos, hermano, que Dios utilice nuestras vidas. A veces queremos, hermano, que Dios respalde nuestras vidas, que verdaderamente, hermano, el Señor esté ahí siempre. Pero a veces, hermano, nos contaminamos, a veces nos ensuciamos, a veces no queremos limpiarnos de toda contaminación que contamina nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, hermano. Entonces no vamos a ser instrumentos útiles para el Señor.
Si yo quiero ser usado por el Señor, mi vida tiene que ser cambiada, transformada, y de una manera que me tengo que limpiar de toda impureza, de toda suciedad, de toda contaminación de cuerpo, alma y espíritu, siendo irreprensibles, hermano, espíritu, alma y cuerpo. De otra manera, hermano, ¿cómo voy a ser un instrumento útil para el Señor? Eso, hermano, yo lo tuve bien presente, hermano, los primeros meses de mi conversión. Si yo quería verdaderamente servirle a Dios, yo tenía que apartarme de toda iniquidad. Yo tenía que apartarme de los placeres temporales del mundo. Yo tenía que apartarme, hermano, pero muchas veces, hoy en día, uno de los errores que cometen muchos cristianos, te voy a decir cuál es, que lo quieren hacer a su manera. Y no dejamos que sea Dios, que sea el Espíritu Santo de Dios quien transforme y cambie nuestras vidas. No dejamos que el poder de la palabra de Dios cambie y transforme nuestras vidas. Hoy lo queremos hacer nosotros mismos. Y hay mucha frustración en la vida de muchos cristianos. Es que pues, no le entiendo, no cambio. Yo quiero cambiar, pero no puedes entregarle tu vida. Ríndete a los planes de Dios que tiene para tu vida, porque mientras nosotros lo queramos hacer a nuestra manera, vamos a fracasar. ¿Cuántas veces antes de conocer a Cristo, el alcohólico va a Alcohólicos Anónimos, el drogadicto va a Drogadictos Anónimos, el neurótico va a Neuróticos Anónimos, porque quiere cambiar, porque quiere ser transformado y lo quiere hacer a su manera? Y el que cambia y el que transforma es Dios. Es Dios el que cambia y el que transforma. Hoy van con el psicólogo, van con el psiquiatra, pero el que cambia verdaderamente y transforma es Dios, hermano. Entonces tu mente y mi mente debe de ser renovada. Y verdaderamente, hermano, cuando nuestra mente es renovada, ya no buscamos lo nuestro propio. Fuera orgullo, fuera soberbia de nuestras vidas. Verdaderamente es Dios quien cambia nuestras vidas, hermano, y tenemos que estar orando mucho, hermano, por la iglesia de Cristo alrededor de todo el mundo. ¿Ok? Entonces, hermano, quien va a transformar, quien va a renovar nuestra mente es el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra. Por eso se nos exhorta, hermano, que este libro de la ley no se aparte de nuestra boca ni de día ni de noche. Antes más, debemos de meditar en él. Vidas transformadas solamente Cristo las puede cambiar y solamente el Espíritu Santo de Dios nos la puede cambiar. Fíjate bien, ahí regresamos a Romanos 12 y vamos a leer desde el versículo 3, porque aquí habla, hermanos, del versículo 3 en adelante. Habla acerca de dones, hermano, pero también del servicio que nosotros tenemos para con Dios. Dice el 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió en cada uno de nosotros. Este versículo, hermano, es muy importante. O sea, no pensemos más de lo que debemos de pensar acerca de nosotros, ¿no? Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, ¿no? No te creas mucho, pastor. Tú no eres nada sin Cristo. O sea, a veces no debemos de tener ese concepto más alto, hermano, que el que tenemos de sí. Dice aquí, sino que piense de sí con cordura, hermano. A pesar de que Jesucristo es Dios, se hizo carne y anduvo entre nosotros, hermano, Él fue humilde. Él sabía que era quien era. Y a pesar de todo, hermano, Él consintió muchas cosas en que lo golpearan, en que lo mataran. Él no tenía un alto concepto de sí, y yo soy el mero, nunca lo dijo. Él preguntaba, ¿quién dice la gente que soy? Pues unos dicen que tú eres el profeta Elías, otros dicen que eres un profeta, y vosotros, ¿quién dices que sois? Y Pedro fue cuando dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente o el Hijo de Dios.
Y le dijo, Pedro, no te reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de mi Padre. Entonces, hermano, ¿qué tenemos nosotros que no hayamos recibido del cielo? Para que nos creamos los mundos. No, hermanos, tenemos que ser humildes. Y luego dice, porque de la manera que en un cuerpo, esto ya lo vimos, me voy de corrido porque voy a leer hasta el versículo 8. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Ok? Ya lo sabes, hermano, tú perteneces a esta iglesia y tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Tú no funcionas igual que el hermano que está en la cabina, no. Ni la hermana Yadira funciona igual que tú, Lirio. Cada quien son miembros de un cuerpo. Cada miembro tiene una función. Y cada uno tiene que cumplir con esa función. Y el pie no se debe de creer más que el dedo gordito, y el dedo gordito más que el chiquito. No, ni la oreja se quiere creer más que el ojo, ni la nariz más que la boca. No, cada quien, ahí donde Dios te puso, ahí lo que Dios te ha dado, con eso, dale gloria a Dios, dale gracias a Dios. Y entonces dice el 5, así nosotros, siendo muchos miembros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esto habla, hermano, una vida transformada, fíjate bien, una vida transformada entiende este principio. Todos somos miembros del mismo cuerpo, hermano. Todos, y todos dice aquí, muchos somos un cuerpo en Cristo y todos somos miembros los unos de los otros. Y la Biblia nos dice, hermano, que si un miembro, ¿verdad?, se goza, todos nos gozamos con él. Si un miembro se entristece, pues nos entristecemos, ¿no?, con ellos. Esos son principios, hermano, de una vida transformada. Hoy, hermano, desafortunadamente es uno de los aspectos donde estamos fallando muchos como cristianos. Cada quien busca cada quien para su santo. Como diciéndole la mano a este pie, no te necesito, y el pie a la mano, no te necesito, yo soy mejor que tú, yo sé más que tú, el Señor me usa más a mí, yo tengo más. No, hermanos, no. Los que tienen más conocimiento, los que tienen más entendimiento, tienen que ayudar a los que tienen menos conocimiento. ¿Sí lo entienden? No nos podemos, hermano, autoexaltar delante de ellos. Porque en lugar, hermano, de ganar un hermano, una hermana, ese hermano, esa hermana se va a dejar. No, se cree mucho. Ese hermano se cree mucho. Pues no, se cree mucho. Y en lugar de ser una persona, ¿verdad? Y no es que el cristiano debe de ser monedita de oro que le caiga bien a todos, no. Pero debe de ser sabio, debe de ser entendido. El cristiano transformado. El cristiano transformado no busca lo suyo propio, sabe que él es miembro del cuerpo de Cristo y que su hermano y su hermana es miembro del mismo cuerpo y que debemos de todos ser, todos siendo edificados, hermano, en Cristo Jesús. Eso es lo que piensa, eso es la manera que debemos de reaccionar, hermano, los que hemos tenido, los que estamos siendo transformados o nuestra vida ha sido cambiada, nuestra actitud, nuestro carácter debe de ser diferente ya. Ya no debe de haber orgullo, soberbia. Ya no debe de haber autoexaltación, presunción, avaricia, codicia, orgullo, soberbia en nuestras vidas. Ya no debe de haber eso. Y eso es lo que hay en muchos de nosotros todavía. Y todo eso nos impide, hermano, ir creciendo, ir madurando. Entonces, si verdaderamente no estamos, hermanos, siendo transformados, nuestra vida no ha cambiado, ¿qué va a suceder con nosotros? ¿Qué va a suceder con nosotros, hermanos? Dice, voy a seguir leyendo, dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, fíjense bien, el de servicio. Es muy importante, hermano, el servirle a Dios. Pero
Es importante servir a Dios, pero es mucho más importante mi vida cambiada y mi vida transformada. Porque hoy mucha gente sirve a Dios, pero sus vidas no han sido cambiadas ni transformadas. Y para que haya bendición y para que haya para que haya bendición y respaldo de Dios, primero tengo que ser. ¿Cómo soy? ¿Verdaderamente Dios ya me cambió? ¿Verdaderamente Dios ya me transformó? ¿Verdaderamente Dios ya me santificó? Lo que leímos en 1 Corintios 6:11. ¿Ya me lavó verdaderamente? Porque eso, hermano, impide muchas veces la bendición en el servicio que hacemos a Dios. Nuestra falta de transformación, de cambio en nuestras vidas. Y esto es para todos los que servimos y para todos los que en unos años más Dios use tu vida para el servicio. Tú cuando tú sientas ese anhelo, ese deseo de servirle a Dios, lo primerito que debemos de hacer, ¿cómo soy ahorita delante de la presencia de Dios? ¿Cómo estoy? ¿Quién soy verdaderamente ahorita? ¿Sigo siendo el mismo Gerardo? ¿Sigo viviendo igual? ¿Sigo comportándome igual? ¿Sigo pensando igual? ¿Sigo hablando igual? Antes de que quiera servir a Dios, antes de que quiera servir en un ministerio, quiero saber si verdaderamente mi vida está siendo transformada, si mi vida está siendo cambiada. Porque si no, no va a haber respaldo de Dios, no va a haber bendición, no va a haber crecimiento, no va a haber madurez en nuestras vidas. Y muchos de nosotros tenemos el anhelo, el deseo de servir a Dios. Pero hay que ver, primero es mi transformación, primero es mi cambio, para que yo lo que haga para el Señor glorifique a Dios y no busque mi propia gloria y no busque mi propia autoexaltación. ¡Qué bárbaro, hermano, hermana! ¿Quién como usted? No, está tremendo, hermano, hermana, no. ¿Y Dios dónde queda? ¿Y dónde queda la gloria para nuestro Dios? ¿Dónde queda la exaltación para nuestro Dios? Entonces, primero, tengo que ser para poder hacer. ¿Sí entienden? ¿Sí lo entienden? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dice Hebreos capítulo 11. Perdón. Y en este capítulo 12, del versículo 18 en adelante, no lo vamos a ver todo, pero habla acerca de una advertencia. Voy a leer desde el 28. Fíjate bien. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, hermanos. Fíjate bien, aquí hay algo muy importante. Tengamos gratitud y mediante ella, ¿qué dice? Sirvamos a Dios. Entonces, hermano, tengamos gratitud y mediante esa gratitud, ese agradecimiento hacia Dios, hermano, sirvamos a Dios agradándole ¿qué? Con temor y reverencia. Entonces, mi agradecimiento, hermanos, si todos nosotros estamos agradecidos con Dios, si todos estamos agradecidos con Dios, hermanos, ese agradecimiento me va a llevar a servir a Dios. Como dijo Pablo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y muchos, hermano, dice en un encuentro que tuvo con una mujer en uno de los evangelios, el Señor Jesucristo, una mujer que le empezó a lavar los pies,
Y le dijo uno, si fuera profeta se daría cuenta que esa mujer es una ramera, una prostituta. Y les empezó a decir una historia de dos deudores. Uno le debía mucho dinero a su amo y el otro menos. Pero a los dos se les perdonó la deuda. Y Jesucristo le preguntó a este, ¿a quién crees que se le perdonó más? O sea, que le debía más, ¿no? Y así le dijo, dice, al que mucho se le perdona, mucho amor demuestra, pero al que poco se le perdona, poco amor demuestra. Entonces, hermanos, verdaderamente debemos de ser agradecidos. Una vida transformada es una persona que está agradecida con Dios eternamente y para siempre. O estamos como el niño que les decía el domingo, que dijo, Dios ha pecado contra mí. A ver, no, Señor, ya me debes. No, ya todo lo que me ha pasado ya me debes tú, Señor. No, nosotros debemos de estar agradecidos con Dios porque por la gracia y la misericordia de Dios tú estás aquí ahorita. Amén. Muchos murieron en esta pandemia y muchos siguen muriendo a través de accidentes, de enfermedades. ¿No? Y por la gracia y la misericordia de Dios tú estás aquí. Por la gracia y la misericordia de Dios tú tienes un techo, una cobija, calzado, vestido, trabajo, sustento. Dios nos presta la vida por la misericordia de Dios. Y debemos de ser agradecidos, debemos tener gratitud para con Dios. Eso es lo que hace una vida transformada, una vida, hermano, que verdaderamente nuestra vida está siendo cambiada y transformada. Y cada vez, hermano, hay un canto que dice, cada día te anhelo más y más y más y más, y cada día quiero más y más de Dios. Yo me acuerdo que cuando comencé a leer la Biblia, hermanos, había un hambre en mí, hermanos, tremenda de conocer cada día, y no tenía yo la posibilidad de dónde, y nomás leía, Señor, no entiendo, y lo primerito voy a comprarme mucho material porque quiero aprender más y más de Dios. Y cuando conocemos más y más a Dios, más nos enamoramos más y más de Dios. Cuando conocemos al Dios creador del cielo y de la tierra, cuando conocemos el amor, hermano, incondicional de Dios, que siendo aún nosotros pecadores, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Entonces debe de haber una gratitud. ¿Qué necesidad tenía Dios de haber mandado a su Hijo, a su único Hijo, a morir por ti y por mí? Y a veces nosotros, hermano, mientras no haya una vida transformada, cambiada, ¿cuál gratitud? ¿Cuál gratitud? ¿Cuántas veces yo dije, cómo? Mira cómo, me acuerdo que una vez me dijeron, busca a Dios, México, busca a Dios. Le digo, ¿para qué? Mira, ¿dónde me tiene? ¿Dónde está Dios? Pero su misericordia y su amor, hermano, su gracia, se ha manifestado a todos los hombres. Amén. Queriendo que todos vengan al conocimiento de la verdad. Que nadie se pierda. Verdaderamente, hermanos. Dice Efesios 6, no pierdan Romanos 12, Efesios 6. Fíjate bien, y todos los que en este capítulo 6 habla acerca de la conducta de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, de los trabajadores o los que trabajan, hermano, para con sus patrones. Dice en el versículo 5, dice, siervos, o sea, trabajadores, obedecer a vuestros patrones terrenales, ¿no? Se lo estoy parafraseando, hermano, dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Fíjense bien, porque a donde quiero llegar es al 6 y al 7. No sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor
y no a los hombres. Muchas veces, hermano, cuando nuestra vida es transformada y cambiada, ya sabemos que tu trabajo, hermano, yo aprendí eso desde hace muchos años cuando yo trabajaba. Yo siempre me ponía mi vida y mi trabajo en las manos de Dios. Yo siempre hacía mi trabajo para Dios y no para con los hombres. ¿Y sabes qué? Siempre cuando tú haces las cosas como para Dios y no para con los hombres, Dios te pone en gracia con tus patrones y con los compañeros de tu trabajo. Eso es lo que hace una vida transformada. Las vidas no transformadas son barberos con el jefe, con el patrón, ¿no? Yo quiero que me vea mi jefe, yo quiero que me vea mi patrón. No. Si tú haces tu trabajo para Dios, mira, tu patrón va a estar bien a gusto contigo. La verdad. Entonces, las vidas transformadas, hermano, no buscamos lo nuestro. Y es lo mismo aquí. Es lo mismo aquí. Si tú vas a barrer la calle, no lo hagas para que yo te vea o los hermanos te veamos. Dile, Señor, yo quiero barrer la entrada. Porque este es tu lugar donde alabamos y glorificamos tu nombre. Porque este es el lugar, aquí se invoca tu nombre. Yo quiero que se vea bonito, chévere allá afuera. Si vas a lavar los baños, hazlo para el Señor. Si vas a servir en niños, hazlo para el Señor. Si vas a tocar en la alabanza, hazlo para el Señor. Si vas a estar en multimedia, hazlo para el Señor. Eso es lo que hace una vida transformada, una vida cambiada. Ya no está, yo lo hago para que me vea el hermano, la hermana, el pastor, los líderes de la iglesia, yo lo hago para que... No. Dios conoce nuestros corazones y sabe verdaderamente con qué intención estamos haciendo esto o aquello. Por eso, hermanos, debemos de estar verdaderamente examinarnos si nuestra vida está siendo transformada, cambiada. Porque si todavía hay ese sentir en nuestra vida, en nuestro corazón, queriendo agradar más al ojo humano, queriendo agradar más a la gente que a Dios, dijo el apóstol Pablo, si yo quisiera agradar a los hombres, no soy siervo de Cristo. No soy siervo de Cristo. A veces, hermano, Pablo dijo, por hablarles la verdad o por decirles la verdad, me he hecho enemigo de ustedes. Y así es, hermano, una vida transformada ya sabe que debe de agradar a Dios primeramente, que debe de estar buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Una vida cambiada, una vida transformada, su actitud, su carácter tiene que ser ya diferente. Un carácter conforme, hermano, con los frutos del Espíritu Santo, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Todos esos frutos deben de irse desarrollando en la vida de un cristiano que está siendo transformado, que está siendo cambiado por la misericordia de Dios. Fuera manifestaciones de la carne, ¿no? Todo eso, hermano, ya no se debe de ver tanto en nosotros. Aunque todavía lo tenemos, eso ya no debe, hermano, prevalecer o sobresalir en nuestras vidas. Lo que debe de sobresalir más es un carácter cristiano, un carácter piadoso, un carácter santo, un carácter, hermano, bondadoso, que nos preocupamos más por agradar a Dios que a los hombres. Esa es la vida cambiada y transformada de un cristiano. Eso es lo que se debe de manifestar más en nosotros. El Espíritu Santo de Dios. No las obras de la carne, no el mundo, no la carne, no el pecado en nuestras vidas, sino, hermano, una vida espiritual. Dice, vamos a leer el versículo, ahí en Romanos estamos en el 12, dice el 9 y el 10, voy a leer. Fíjate bien. Hay muchas transformaciones que cuando venimos a los pies de Cristo, Dios empieza una buena obra en nosotros. Y depende mucho de nosotros cómo nos dejemos moldear, decía yo una mañana. Depende mucho de nosotros si verdaderamente nos rendimos nuestra vida a Dios, si rendimos verdaderamente todo nuestro ser a Dios y dejamos que el Señor nos haga como Él quiere. Depende mucho de eso, hermano,
Hay muchas maneras, o sea, hay muchas áreas donde Dios nos está transformando. Pero una cosa fundamental en una vida cristiana transformada, cambiada por Dios, es el amor. Es el amor. En nosotros debe de verdaderamente un amor desinteresado. Nada de que yo nomás amo al que me ama. ¿No? Hoy lo veo mucho, hermano. Hay cosas que yo veo y a veces me quedo. Prefiero ahorita pues estar orando antes de platicar, ¿no? Pero lo que yo veo a veces es eso, la falta de amor. No, a mí no me interesa el hermano, la hermana, no me interesa ese joven ni ese joven. Hay muchos que no se saben conducir dentro de la casa de Dios. Y yo veo, digo, nomás están buscando lo suyo propio. No les interesa. Un cristiano transformado, hermano, nos interesa la vida de nuestros hermanos. No buscamos lo nuestro propio. Y luego yo digo, aleluya, ¿qué está pasando, no? Entonces, una vida transformada, hermano, vemos y tratamos de, ahorita voy a entrar a ese tema, pero ¿por qué? Por lo que viene ahorita. Fíjate bien, dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Hoy muchos de nosotros fingimos un amor que verdaderamente no sentimos. Podemos hablarnos bien, además hasta nos podemos dar un beso en el cachete, pero ese es un amor fingido. Ese es un amor que verdaderamente no sentimos. Y no estoy hablando de un amor eros, de donde viene la palabra erotismo, ¿no? Donde la mayoría de la gente hoy tiene en el mundo que no conoce a Dios, un amor eros, que nomás mientras estás guapo y estás bonita te quiero y te amo, pero te pones peloncito, gordito y ya no te quiero, te pones gordita, chaparrita y ya no te quiero. Ese es el amor eros. Del amor que estoy hablando es el amor fraternal, el amor filial, un amor entre hermanos, un amor, hermano, entre nosotros, hermano, que te soporto, un amor donde yo te veo mejor que yo mismo. Es el amor que nosotros muchas veces se enfrió, desapareció o verdaderamente no hemos sido cambiados ni transformados en esa área. De eso estoy hablando. Un amor, dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Muchos de nosotros ya no hacemos lo malo, pero nos gustaría hacer lo malo. No lo aborrecemos el mal, no aborrecemos el pecado. La Biblia dice que aborrezcamos el pecado, que nos apartemos del pecado, pero que lo aborrezcamos también. No que muchos dejamos el pecado, pero cuando lo vemos que lo está haciendo la gente, nos gozamos y nos reímos y, ay, ¿te acuerdas de tus buenos tiempos? Ajá. ¿Cuáles buenos tiempos? Estabas muerto en tus delitos y pecados, sin Dios y sin esperanza en el mundo. De ese amor hablo, hermanos. Un cristiano transformado, hermano, ama a su hermano, a su hermana, a pesar y no busca lo suyo propio. Y lo ve, hermano, mejor, buscando, siempre considerando a los demás como mejores que uno mismo. Pero a veces, no, es que tú nada. Pablo dijo, ahora soy lo que soy por la gracia y la misericordia de Dios. Porque antes, ¿quién era? Antes era el hombre invisible, nadie me veía, nadie me pelaba. Y hay un canto que dice, pero Dios me sacó del anonimato. Pero Dios me sacó de lo más vil, lo necio y lo despreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Y me dio una nueva identidad, y me hizo una nueva persona, y me transformó y me cambió. Y eso es lo que está haciendo Dios en muchos de ustedes. Y es lo que está haciendo Dios en estos últimos tiempos en muchos hombres y mujeres. Pero debe de haber una transformación, un cambio en nuestras vidas. Debe de haber un arrepentimiento sincero. De manera que si alguno está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén.
Pero mientras no, hermanos, ¿dónde está el amor? Y esto es lo que hace, por eso empezamos desde el versículo 2, de la ética, la vida cristiana, nuestro comportamiento, con lo que Dios nos ha dado, qué tenemos que hacer, cómo debemos de ser. Debemos de limpiarnos de toda impureza, de toda inmundicia. Si yo quiero que Dios me use, hermano, ay, mis errores, mis faltas, mis pecados, Señor, ten misericordia de mí, perdóname. Y seguir, hermano, ¿no? Aunque al rato yo tengo que pagar mis consecuencias, hermano, de mis errores, de mis faltas, las pago. Pero yo sé que Dios es misericordioso, hermano, que Dios no nos paga conforme a nuestros pecados. Pero tenemos que ir buscando y tenemos, hermano, eso es fundamental en la vida cristiana, la transformación, el cambio de vida, una mente transformada, una mente cambiada, una actitud cambiada, un carácter cambiado, principios y fundamentos, hermano, conforme a la voluntad de Dios. De otra manera, mi cristianismo va a ser una frustración. ¿Por qué? Porque vas a querer vivir tu cristianismo, no vas a poder en tus fuerzas. Necesitamos del poder del amor, del Espíritu Santo de Dios que ahora hay en nosotros. Necesitamos la palabra de Dios abundando y sobreabundando en nuestros corazones constantemente. No nomás una vez al mes, no todos los días comes, ¿no? Todos los días come la palabra, todos los días duermes. Bueno, todos los días lee la palabra, todos los días. No nomás los miércoles, no nomás los domingos, no nomás los jueves cuando vengo con mujeres, todos los días. Apaga un momento tu comedia, tu Rosa de Guadalupe, así dice el dicho, apágalo, no lo veas. ¿Y cómo sabe todo usted eso, pastor? No les digo. Porque yo sé que lo ven. Pero todo eso, hermano, fíjate bien, muchos de nosotros, en lugar de ser transformados a la imagen viva de nuestro Señor Jesucristo, muchos estamos siendo deformados. Esos programas te deforman, el mundo te deforma, el pecado te deforma, la carne te deforma. En lugar de ser transformados, estamos siendo deformados. No. Ahora yo me veo en el espejo y digo, ay, el Señor se ha transformado, está haciendo un milagro en mi vida. No, pero imagínate que el Señor transformándome y ya me veo brillosito, ya mi vista tiene vida, mis ojos, mi mirada tiene vida. Pero imagínate que se anduviera los que están en una iglesia y de repente se van y se drogan otra vez. ¿Qué ves en sus ojos? ¿Vida o muerte? Muerte, tristeza, odio, resentimiento. Eso es lo que es. Los ojos son las ventanas de nuestro cuerpo, del alma. Si tú quieres ver a alguien que más vele los ojos, a veces te sostiene la mirada y sus ojos van a decir muchas cosas. Sus ojos van a decir muchas cosas. Hebreos, ya leímos Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Dice bien, 15 y 16, el 17 ya no lo voy a leer porque no tiene, bueno, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda que, cada quien para su santo, no, de la ayuda mutua. De la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios le agrada a Dios. Imagínense, la ayuda mutua. Oye, hermano, los sacrificios muchas veces, estoy haciendo
un tema donde dice los sacrificios, la ofrenda abominable delante de los ojos de Dios. Oye, hermano, en lugar de ofrecer un sacrificio vivo, un sacrificio de labios que confiesen su nombre, un sacrificio que agrade a Dios, a veces ofrecemos sacrificios, hermano, que aborrece Dios. Porque así era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermano, ofrecía ofrenda y sacrificios a Dios, pero abominables delante de los ojos de Dios. Cuando estamos haciendo algo para el Señor, hermano, por eso tu vida y mi vida debe, ay Señor, debe de estar, no estoy diciendo que perfecta, hermano, para servirle a Dios. No estoy diciendo eso. Pero sí tenemos que servirle con temor y reverencia al Señor. Un sacrificios que le agradan a Dios. Esto que estoy haciendo ahorita es un sacrificio a Dios. El alabar a Dios es un sacrificio a Dios. ¿Verdaderamente se está agradando Dios de que yo esté predicando ahorita aquí? ¿O llevo una doble vida? ¿O verdaderamente hago cosas que no le agradan y me vengo de palo aquí y empiezo a predicar la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que eso le agrada a Dios? No. Es lo mismo en cualquier ministerio, Es lo mismo en cualquier ministerio. Sacrificios que le agradan a Dios. Eso es lo que hace un hombre, una mujer transformados, cambiados, hermano, nacidos de nuevo, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Sacrificios, hermano, que agradan a Dios. Continuamente hacemos cosas a veces que no le agradan a Dios. Así era el pueblo de Israel. ¿Saben qué le ofrecían a Dios, hermano, el pueblo de Israel? Le ofrecían lo peor de su vida. Le ofrecían lo peor de sus animales que tenían. Los sacrificios a Dios, hermano, los sacrificios a Dios eran animales sin defecto. Lo mejorcito que deberían de tener. Y el pueblo de Israel siempre le sacrificaban al cojo, al leproso, al ciego, a los animales que tenían defecto, a todo lo peor que tenía el pueblo de Israel, eso le sacrificaban a Dios. Y muchas veces nosotros, eso es lo que le sacrificamos. Lo peor de nosotros. Entonces, hermano, debemos, hermanos, y lo bueno, hermano, que hoy tenemos a Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso para interceder por nosotros. Para interceder por nosotros. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fallamos. Y tenemos que venir con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. He pecado contra el cielo y contra ti, Señor. No soy digno. Pero a través de la sangre del Cordero, Señor, tú me limpias de todo pecado. Perdóname, Señor. Y seguir adelante, hermano. Seguir adelante, hermano, porque estamos en un tiempo, hermano, que el que crea que esté firme, mire que no caiga, porque somos muy buenos para juzgar, criticar y escandalizarnos de la situación del hermano, de la hermana, y vemos la paja del hermano, pero no vemos el tronco que tenemos nosotros. Y ahorita, hermano, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Tenemos que mantenernos en la gracia y en la misericordia de Dios. Ya vamos a terminar. Aleluya, no creo. Bueno. Hasta donde nos alcance el tiempo, ¿ok? Amén. En fin, hoy es 25 de mayo. ¿Saben qué día es hoy? 25 de mayo del 2022. Vamos a seguir leyendo, versículo 11. En el versículo 11, estoy en Hebreos. Deja ver cuánto tengo todavía. Aleluya, todavía tengo media hora. O 20 minutos para que nos vayamos a las 9. En el versículo 11, fíjate bien, una vida transformada, cambiada, hermano, dice en el 11, en lo que requiere diligencia, en lo que se requiere diligencia, hermano. O sea, esto, hermano, debe de ser algo, hermano, que debemos de tener mucho cuidado.
Mucho cuidado, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Fíjate bien, hoy en día, hermanos, somos muy negligentes, descuidamos muchas áreas de nuestra vida espiritual. Nos volvemos perezosos. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. A veces el enemigo, hermano, las circunstancias, no lo sé, porque hoy hay mucho cristiano perezoso. Muchos cristianos, en lugar de ser diligentes, somos negligentes en las cosas espirituales. No podemos descuidar, hermanos, una salvación tan grande. No podemos, hermano, vivir nuestro cristianismo, hermano, sin ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Tú, hermano, como cristiano, una vida transformada, cambiada, yo me ocupo de mi vida, yo me ocupo de mi salvación con temor y temblor. No puedo descuidar una salvación tan grande. No puedo tener en poco el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y hoy en día, hermano, hemos descuidado la salvación. No es que hayamos perdido la salvación, no. Pero la hemos descuidado, la tenemos en poco lo que hizo Jesucristo, lo que hizo Dios. Tenemos en poco el amor de Dios, hermano, que envió a su Hijo Jesucristo. Y somos negligentes, somos perezosos. Dice, lo que requiere diligencia, no perezosos. Dice que fervientes en el Espíritu. Fervientes. Una persona, hermano, transformada, cambiada, hermano, procuramos andar siempre en el fuego del Espíritu Santo. Nuestras oraciones son fervientes. Nuestro servicio, hermano, a Dios es ferviente. Lo hacemos para agradar a Dios, por agradecimiento, por gratitud, porque Dios es bueno, porque Dios es grande y maravilloso. Lo hacemos por nuestro Dios, no para que nos vea la gente. Tiene que haber, hermano, un espíritu ferviente. Dice, espíritu, dice, fervientes en espíritu, ¿qué? Sirviendo al Señor. Eso es. Hoy hay una pereza, una frialdad. El Espíritu Santo de Dios en muchos de nosotros está apagado, está contristado. Oramos, hermanos, y como no somos tan fervientes en el Espíritu, lees 2 minutos y de repente te vienen las escenas de tu programa favorito. Y luego, Señor, no, perdón. Y te pido, Señor. Y de repente otra vez, la Rosa de Guadalupe. Santo es Jehová. Y 2 minutos, y ya, Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén, y amén. Y ya te vas. No, hermanos. Fervientes, hermano, en el Espíritu. A veces nada más, hermano, a veces nuestras oraciones no llegan ni al techo de nuestra casa. Y nuestras oraciones deben de subir como un olor fragante delante de la presencia de Dios. Yo sé que hay mucha perturbación y mucha distracción cuando te postras o te sientas o vas a orar, hay mucha perturbación y mucha distracción. Yo lo sé. Porque cuando menos te das cuenta ya estás pensando a lo mejor en las vacaciones, a dónde vas a ir el domingo, qué vas a comer, y más si te acostaste sin cenar. Ay, se te antoja, no sé, y empiezas a pensar en comida. Y en lugar que pensemos estamos pensando en la comida. ¿No les ha pasado? Yo a las 4 o 5, ay, mis tripitas, aleluya, ¿no? Pero me quedo ahí. Me esfuerzo, esto es de esforzarse, porque hay mucha perturbación y más cuando te paras en la mañana a orar muy temprano. Mucha perturbación. Entonces, hermano, una vida transformada, perseveramos en la oración, porque dice aquí, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fíjate bien, hermano, ese es el próximo punto. Dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, hermano, ¿no? Entonces, hermano, hoy en día, fíjate bien lo que te voy a decir. Viendo este versículo, hermano,
Si tu espíritu no está ferviente sirviendo al Señor, no vas a tener paciencia para aguantar a tu hermano o a tu hermana. No vas a tener paciencia para aguantar al pastor o el pastor a ustedes. No, hermano, miren, cuando yo empecé en el ministerio tenía mi melena. Miren ahora cómo estoy. Bueno, tenía poquita melena, ¿no? Pero sí se acá, o sea, pero digo, Señor, yo lo que le pido a mi Dios siempre, dame sabiduría, Señor. Dame mucha sabiduría, Señor, para poder guiar, Señor, a tus ovejas. Quita toda avaricia y codicia de mí, Señor. No quiero caer en la avaricia, no quiero caer en los pastores que nomás su mirada está en el dinero y a ver cómo le saca más dinero a las ovejas. No, Señor, dame sabiduría. En mis errores, Señor, muéstrame mis errores aún aquellos que me son ocultos. Y hasta el último le dijo, tú conoces mis necesidades, Señor, y las pongo en tus manos. Súplelas conforme a tus riquezas en gloria y conforme a tu voluntad. Pero todo, hermano, hay que estar orando, hermano, siempre por las cosas eternas, por las cosas que permanecen para siempre, no las pasajeras. Y Dios te va a dar todo lo que, así como a Salomón, cuando no pediste para ti riquezas, pues te voy a hacer. Fue el hombre más rico sobre la tierra, ¿no? Entonces, hermano, debemos de tener paciencia. Un espíritu ferviente, hermano, no ve con rencor ni resentimiento a su hermano, a su hermana, ni al pastor, ni a los que están al frente de la iglesia. Una persona de espíritu fervoroso lo que va a hacer, va a sentir amor. Aunque muchas veces, no, pues yo sé que yo lo puedo hacer mejor, pero debe de aparecer la humildad, la mansedumbre, esperando, Señor, yo sé, Señor, que tú me vas a levantar, yo sé, Señor, que tú me vas a usar, pero todo es conforme al tiempo de Dios, conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestros deseos. Entonces Dios va a usar, nos va a levantar, hermano, pero tenemos que tener paciencia. Pero si no somos de un espíritu fervoroso, hermano, si andamos en la carne, vamos a tener envidia. Voy a tener envidia del hermano, de la hermana, de aquel predicador, de aquel pastor, de aquel hermano, de aquella hermana. Es que yo quiero el ministerio, yo quiero esto, yo quiero servir. Y va a haber, si verdaderamente no hay un espíritu fervoroso, no va a haber paciencia, verdadera nuevamente humildad, mansedumbre, hermano, y todas las manifestaciones de la carne, el enojo, el resentimiento, la ira. No, tú nada, ni yo nada, hermano. Dios es digno de toda la gloria, la honra y la alabanza. Versículo 12, gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ya no voy a decir televisión, en la oración. ¿Cuál debe de ser mi actitud? Aquí habla, hermano, de la actitud correcta, del carácter correcto de un cristiano, de una vida transformada. Gozosos, dice, gozosos en la esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza bienaventurada? Cristo Jesús. Yo debo de estar gozoso a pesar de la condición que estoy pasando, que ahorita, hermano, está sucediendo en mi vida. Debe de haber gozo y alegría, porque puedo decirles, no, pues estoy gozoso, pero verdaderamente mi corazón y mi mente, verdaderamente no hay gozo, no hay tranquilidad. Esa es la actitud, hermano, de una vida transformada. A pesar de las circunstancias, nos gozamos en las tribulaciones, dice Romanos 5. Gozosos en las tribulaciones, nos gozamos en las tribulaciones. Aquí dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes, hermano, en la oración. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, dice, fíjate bien, aquí está hablando de las bendiciones, ¿no? Está hablando Pedro la introducción y las bendiciones a los hermanos. Dice aquí, en el versículo 6, dice, en los cuales vosotros os alegráis,
capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Hermano, todos nosotros somos afligidos constante en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y fíjate bien, el versículo 8, ese es el que quiero leer. A quien nosotros amamos sin haberla visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vemos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso, hermanos. Esa es la vida, no lo vemos. Bienaventurados los que no ven o no hemos visto y creemos, hermanos. Aunque no lo hemos visto, nos gozamos. Aunque no lo veamos todavía, nos alegramos con un gozo, dice aquí, inefable, hermanos. Sí pasamos por luchas, por pruebas, por adversidades, pues somos afligidos constantemente, pero Dios tiene un propósito en esas aflicciones, en esas pruebas, por un poco de tiempo, hermanos. Dice el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando, fíjate bien cómo debe de ser, cómo debemos de ser nosotros, compartiendo para la necesidad de los santos. ¿Practicando qué? La hospitalidad. Muchos de nosotros no somos hospedadores, pero debemos de practicar la hospitalidad. Y luego dice aquí, bendecir a los que os persiguen. Bendecir y no maldigáis. Esa es la actitud, el carácter de una persona transformada. Gozosos con los que se gozan. Llorar con los que lloran. Qué difícil, hermano. ¿Tú crees que con una persona que no amas, tú crees que con una persona que no amas, que no tienes comunión, que no te la llevas bien con él o con ella, ¿tú crees que vas a llorar con él? Se necesita más que una comunión, que una relación, hermano, para que podamos llorar con una persona. A lo más que podemos ver a un hermano, una hermana llorar es, ay, pobrecita, pobrecita. Pero lloras, ¿lloramos? No, hermanos. A lo mejor, pues sí, pues en ese momento sentimos fe, hermano. Y Dios tenga misericordia. Dios limpie tus lágrimas. Y Dios te dé fortaleza y consuelo. Y nada más. A lo mejor lloramos tú llegas a llorar y yo llego a llorar con alguien que amamos, que conocemos, que convivimos, que tenemos comunión constantemente. Llegamos a llorar con esa persona, pero con alguien, con tu prójimo, con un hermano, con una hermana, no. Y eso es lo que debemos de hacer. Dice aquí, gozazos con los que se gozan, eso sí, nos gozamos con los que se gozan, pero llorar con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seamos sabios en nuestra propia opinión. No pagues a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz. ¿Con quién? Con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo, ¿qué? Tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien, hermano. Hermano, estos son principios fundamentales de una persona, de un cristiano. Esto es lo que nos manda la palabra de Dios. Y luego decimos, ay, pero ¿cómo voy a bendecir a mis enemigos? ¿Cómo voy a decirles? ¿Cómo si me caen tan mal? Lo que yo quiero es vengarme. Lo que yo quiero es
pagar ojo por ojo y diente por diente. Yo me quiero vengar. Eso ya no cabe, no le demos lugar a la ira, porque dijo el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, hermano. Entonces, si yo, hermano, y todo esto nos debemos de escudriñar cada uno de nosotros a la luz de la Biblia. Rendir verdaderamente nuestra vida a Dios. Dejar que Dios cambie y transforme nuestras vidas. Solamente Él lo va a poder hacer. El psicólogo no te va a transformar. No te va a transformar, el psicólogo de tus terapias no te van a transformar. Quien transforma y cambia nuestras vidas y nos hace nuevas criaturas es Cristo Jesús. Amén. Si queremos nosotros servir a Dios, hermano, verdaderamente primero tenemos que ser para poder hacer. Si hay algunas cosas que pongámonos en las manos de Dios. Señor, quítame esto, transforma mi vida, cambia mi vida, porque Dios ha empezado una buena obra en cada uno de nosotros y la perfeccionará hasta el día de su venida. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos que nos ven por internet, Dios me los bendice. Damos gracias a Dios por sus vidas. Espero verlos pronto. Saludos a todos. Buenas noches.